Buenas, buenas a todos. Bueno, en este capítulo especial hemos traído a Martín Moraga. Martín es un experto en terapia para el TOC, para trastorno obsesivo compulsivo, desde diferentes tipos de terapia de exposición y con múltiples formaciones. ¿Querés contarnos un poco tu recorrido, Martín? ¿Por dónde te has formado? ¿Por dónde has pasado? Bien, Fran. Bueno, lo primero, gracias por la invitación aquí a tu canal. Ahora yo me siento desde el otro lado, porque estaba acostumbrado a que tú vinieras al mío, ahora yo vengo al tuyo, así que bueno, genial, agradecido de estar aquí. Y sí, yo he formado en el espectro obsesivo compulsivo, hice una diplomatura en TOC. Estuve también en el BTTI hace un par de años atrás de esta formación, ese formato virtual en español para certificarte como especialista en TOC a nivel internacional. Soy parte del directorio de la Fundación Internacional del TOC. Soy miembro de la Red Chilena de Especialistas en TOC. Soy miembro de los psicólogos voluntarios de la Fundación de Hablemos de TOC, donde vamos a empezar a ver casos ahora a bajo costo o con lo que las personas puedan pagar también. Soy fundador de TOC en Comunidades Religiosas, Mm. ya, esta instancia para que podamos hacer psicoeducación y divulgación científica en estos lugares. Y me he formado, bueno, en otras cosas también, desde la terapia basada en evidencia, en terapia cognitivo-conductual, también hice un diploma en prevención del suicidio, estuve en la formación que impartieron ustedes también. ¿Y qué más he hecho? Ahora estoy cursando el máster de análisis funcional de la conducta de SABEC y eso. Y Ok. dirijo Terapia en Lupa, que es el canal de divulgación científica. Buenísimo. Tú sabes que en el video uno de este canal, yo comienzo a trabajar un poco una evaluación o las nociones de la evaluación funcional de la ira. Y precisamente uno de los artículos, vamos a decirlo, iniciales o generales de este canal es por qué razón aparece la ira en la psicopatología asociada o los problemas de ansiedad al TOC o problemas relacionados. Y curiosamente, en ese primer artículo general, una de las primeras cuestiones que aparece es, por ejemplo, la ira cuando nosotros alteramos la acomodación familiar en los pacientes que tienen TOC, o Mm. también cuando empezamos a impedir ciertas compulsiones, o también vinculado al mismo uso de la terapia de exposición. ¿Vos qué experiencia tienes con eso? ¿Qué nos puedes contar de esos puntos? Bueno, partiendo con lo que dijiste del tema de la acomodación familiar, ¿cierto? Recordemos que en los problemas obsesivos hay muchas familias están muy acomodadas, como dice la palabra, a la sintomatología obsesiva compulsiva, independiente de su temática. Entonces hay casos donde, no sé, por ejemplo, queremos desinstalar algunos artefactos. Por ejemplo, recuerdo un caso de una chica, sin dar nombre obviamente de la paciente, que tenían crucifijos, eran obsesiones religiosas repartidas por la casa, no sé, 12 crucifijos repartidos por casa, donde eran como los 12 apóstoles, digamos. Entonces, cuando nosotros empezamos a hablar de este tema de la acomodación familiar, donde teníamos que empezar ya a retirar los crucifijos, porque yo voy a mirar a Cristo, entonces la obsesión demoníaca, religiosa demoníaca, me baja, porque así yo miro a los Cristos, me baja la obsesión. Recuerdo que Ah, la el papá, compulsión era mirar eso para que le bajara el malestar. exactamente, y recuerdo que estábamos trabajando en la acomodación familiar y el papá de la chica retiró todo así como que de una, y sin previo aviso, que yo había dicho que eso no era la pauta, y la chica ingresó en una crisis, digamos, de ansiedad, y en base a esa misma crisis de ansiedad apareció el repertorio de conducta de ira hacia el papá, hacia la mamá, se enojó con ellos, incluso hasta se enojó conmigo, donde la pauta terapéutica no era retiren todo, porque sabemos que la acomodación familiar hay que hacerla de a poco, sobre todo si son casos complejos. Y apareció el repertorio de ira, ¿no? Como parte de la misma ansiedad ahí explosada y que me están retirando el tema de estas acomodaciones familiares. También otros casos donde algunos pacientes, por ejemplo, con temáticas de contaminación, recuerdo
otro caso que estoy trabajando actualmente de una paciente que tenía un cosito donde juntan con agua y además le echan cloro y le dan un nombre particular a ese artefacto. Al principio también había muchas respuestas de ira cuando no estaba cerca ese artefacto para limpiar y purificar la pieza. O cuando los papás, ¿cierto? El papá o la mamá ingresaban con los zapatos sucios, también se inyectaba el enojo. Entonces, sí, totalmente. Justo te iba a No sé qué más me preguntar, preguntaste, pero en algunos casos que te yo, estoy instalando como eso. ah, Dale. en algunos casos que yo recuerdo haber tratado, también los estallidos de ira se daban cuando accidentalmente en el contexto se infiltraba algún estímulo que el paciente temía, como por ejemplo en los casos de TOC de contaminación, que por ejemplo alguien entrara y no realizara la conducta ritual, ya era una crisis de Sí. furia, pero incontrolable, o por ejemplo que alguien entrara y esquivara a donde había que limpiarse los pies, por ejemplo, ¿no? Entró directamente a la casa o que entrara un objeto, por ejemplo, no sé, una bolsa, cualquier cosa, y automáticamente aparecía. Por ejemplo, ¿no? Algo así como la sorpresividad donde el paciente no pudo compulsionar, ahí viene. Sería esa, como veo por ahí lo que sería o donde al menos no pudo anticipar que se venía ese estímulo. Al menos los casos que yo vi, es por esa razón que pasa. Ujú, ujú. Claro, que es un poquito lo que el segundo te decía. El primero era como de sacar lo que le bajaba la compulsión. Entonces, ¿a dónde está? ¿Dónde están los crucifijos? Y el segundo es esto que dices tú, la que llegaron, me pidieron permiso, entonces iniciaron el ritual y activa respuesta de ira, de enojo. Sí, totalmente. ¿Mm? En el caso que tú mencionaste de retirar esas señales de seguridad, por ejemplo, como los crucifijos, ¿qué hubiera sido más oportuno? ¿Retirar de a uno, usar mucha exposición, retirar otro, más exposición? ¿Cómo lo manejas tú eso? A ver, es que la pauta inicial, igual que ya habíamos dado, era, ni siquiera estábamos haciendo EPR todavía, no estábamos haciendo exposición, porque el caso también era un caso grave, entonces estábamos trabajando solo, digamos, prevención de respuesta, ¿no? Mm. Prevención de respuesta, limitar compulsiones y retirar de a poquitito los crucifijos. Hubiese sido retirar uno, ¿no? Retirar uno. Pero la familia como que entendió mal la pauta y también estaban en un ánimo desesperado de que la chica mejorara y retiraron todo, ¿no? Ahí lo más indicado hubiera sido retirar solo uno. Y si lo hubiésemos pensado mejor, quizás haber, como esto que decías tú, quizás una propuesta basada más en exposición también, donde hubiéramos expuesto en algún contexto determinado. Pero como era un caso grave, yo vi oportuno no exponer en ese momento, sino que más bien solo hacer prevención de respuesta, que lo hizo muy bien, pero el desacomodar estas señales de seguridad, quizás lo más óptimo, y ahí la familia tuvo que haber hecho, pues retirar no todo, sino que uno, y después dos, tres, hasta que vas poco a poco ya eliminando cada de estos elementos, de estos crucifijos. En esos casos, la regulación de la ira se vendría dando, déjame ver si lo entiendo, por de alguna manera el momento oportuno donde la terapia de exposición regula toda la carga obsesiva y en esa gradualidad se irían retirando las señales de seguridad. Sería ese el Sí. foco. Sí, también, porque la EPR venía. Este fue un caso que yo después no logré sacar, no logré sacar. Pero si hubiésemos seguido el diseño, hubiese sido que la EPR hubiera venido en medio de que íbamos retirando las señales de seguridad. Ahí hubiera llegado la terapia de exposición, comprensión de respuesta, que nos hubiéramos expuesto a imágenes de demonios, películas de terror, eh, símbolos como el 666 y otro tipo de cosas. Y tal como dices tú, po, toda esa ira, ¿no? Que responde a la misma ansiedad, ¿no? Que responde a estas respuestas de lucha, ya después hubiera remitido o disminuido, sin duda, o quizá incluso hasta remitido. No sé si desaparece a totalidad, porque sabemos que las respuestas de enojo las podemos tener los seres humanos, pero no a ese nivel de patología donde inyecto en ira hacia la máxima. Creo que acá un punto central, que me parece buenísimo de esta entrevista. Una de las cuestiones que yo desarrollo en el capítulo uno, que me he dado cuenta que es transversal a todo este tipo de problemas,
Es que la ira nunca es un problema en sí mismo, sino una estrategia de regulación de otro tipo de perturbaciones que los pacientes tienen. Porque, por ejemplo, seguramente tú lo habrás notado que desde el momento en el cual, por ejemplo, el problema de base del paciente le induce fuertes niveles de culpa, falsas memorias, mayores niveles de ansiedad, toda esa combinación más va a involucrar la aparición de la ira en mayores niveles cuando el contexto le impida compulsionar de alguna manera. Eso es importante mencionarlo porque la manifestación de la ira respondería al hecho de que, de que algo en el ambiente obstaculiza el comportamiento o problema del paciente. Está directamente relacionado con eso, no en la ira en sí misma. Sí, 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 de todas maneras, en la medida que más se te mezclan subtipos de TOC, mayor repertorio de ira vas a tener, como que va a estar todo más contaminado. A nivel Mm, obsesivo, sí, más fuerte va a ser la respuesta. Totalmente que sí, sí, es ok, así. ok. Tú, Martín, al momento de aplicar la EPR, ya sea por exposición prolongada o ya sea por otro tipo de experimentos en terapia de exposición, los pacientes se han puesto agresivos contigo. ¿Qué me comentas de eso? Mira, me ha pasado, pero poco, porque para poder reducir que eso suceda, está el hacer una rica y poderosa psicoeducación. ¿No? Si uno hace una muy buena psicoeducación con los pacientes, si tú le explicas, si usas documentos, si estás con ellos, si les acompañas, si haces un buen vínculo, te previenes eso. Pero sí han habido casos donde a pesar de haber hecho psicoeducación, donde a pesar de haber tenido los documentos de lectura, yo trabajo hasta incluso con consentimiento informado. Les mando un documento de las políticas del tratamiento que se llama Acuerdos Terapéuticos, les mando otro documento que son los aspectos generales de la terapia, les mando dos documentos de psicoeducación completísimos sobre TOC y luego les mando otro para que firmen la EPR antes de iniciar el protocolo de exposición, comprensión de respuesta, para poder reducir, ¿cierto? Para que me cuido y te cuido, digamos, en ese sentido, porque estos tratamientos sabemos que son aversivos, son contraintuitivos, son bizarros, hay diseños de exposición que te quedan muy bizarros. Pero a pesar de eso, sí han habido casos, principalmente de pacientes que han tenido además, si usamos la palabra clásica de comorbilidad, problemas de desregulación emocional, donde el malestar les ha inyectado tanto que sí ha aparecido el repertorio de ira ahí en sesión. ¿No? Mm, Al punto de que usando, ya decías tú, exposición clásica, habituación, sube, inyecta el malestar, ¿cierto? Recuerdo específicamente un caso de un paciente con obsesiones de tipo tabú, ¿no? Obsesiones de tipo sexuales, con el subtipo pedofilia, aclaramos, no que el paciente era pedófilo, sino que tenía las obsesiones pedófilas, de pedofilia, perdón. Entonces estábamos haciendo una exposición en la imaginación, porque se resistió a hacerla por escrito, donde escribía una carta de amor a una niña, ¿no? Porque tenía este tema de que a lo mejor me gustan las niñas pequeñas, lo que es, entonces para saturar el ítem. Y él estuvo de acuerdo, firmó el consentimiento informado, estaba con sus medicinas, recibió la psicoeducación, todo. Y era además lo que tenía más bajo a nivel de jerarquía, pero también era un paciente con bajo insight, también era un paciente que tenía problemas de desregulación emocional, etcétera. Entonces había todo un repertorio de ira que cuando se activa, se inyecta el malestar y llega a la campana a la máxima, el paciente se quiso retirar del diseño de exposición. ¿No? mm. Y sabíamos de que estaba prohibido que él se retirara de ahí porque sabemos que se pueden sensibilizar y pueden incluso hasta empeorar si tú te retiras en una EPR así y no, es que me voy y lo que sea, incluso Te quería vas apagar la con el cámara, miedo al rojo vivo. Totalmente. quería apagar la cámara, se quería ir, tomar el auto, lo que entonces dije, y yo ahí instándolo, motivando, tolera, siga adelante, intentando no compulsionar tampoco, porque la idea no es empezar a decir al paciente, oye, acuérdate que es un solo pensamiento, no, porque ahí tiene que tolerar la duda. Entonces después ese paciente empezó a comentar por distintos lados de que yo lo estaba obligando, que yo lo obligué a hacer cosas que él no quería y que además yo lo había obligado a hacer cosas que eran bizarras y que él no estaba de acuerdo, y etcétera, etcétera. El ensayo de exposición, me acuerdo que en ese momento él me decía, no, es que no puedo, es que me quiero salir, y decía, pero sigue adelante, acuérdate que el malestar va a bajar, y yo acompañando, de manera amable, ¿no? De manera tranquila, el malestar le sube, y luego el malestar le empezó a bajar,
Y el enojo de ese paciente no apareció tanto ahí porque ahí, cuando el malestar estaba arriba, ahí empezó a desesperarse, pero el enojo empezó a aparecer, Franco, cuando le bajó el malestar y cuando, ¿por qué me hiciste tú que yo hiciera esto? Cuando en el fondo fue una decisión de él y que había firmado el consentimiento informado, cuando yo ya hice esto, entonces, si ya lo hice, capaz que esto me acerca más a mí a la pedofilia. Y ahí empezó a aparecer el enojo. Ahora, no fue por el decremento de la respuesta. Me da a pensar que fue por algún tipo de regla verbal donde el paciente se sintió de alguna manera tergiversado, algo así habrá sido. Claro, fue como que, mira, y empezó después con un repertorio y a distorsionar todo, y yo decía, ¿pero qué? Donde, no, es que yo vengo acá para que tú a mí me calmes, no para que tú a mí me hagas hacer estas cosas, y decía, pero hombre, le decía yo, si habíamos dicho, no, es que igual, es que no sé qué, que bla, bla. Entonces, esos casos de difícil manejo, después el paciente se fue, son de estos pacientes que suelen también rebotar entre tratante, entre psicólogo, entre psiquiatra, que te funan a veces por redes sociales a Mm. pesar de cuánto que se llama, de todos los documentos que tú usaste. Yo me sentía tranquilo, en ningún momento me asusté, porque decía, mira, yo tengo todo el respaldo, este hombre firmó, yo hice la psicoeducación, la gente sabe también cómo yo trabajo, pero era un caso difícil. Las obsesiones de tipo tabú suelen ser complejas, que es algo de lo que poco se habla, entonces está bueno que toquemos este tema, sin dar nombre, obviamente, del paciente jamás vamos a dar nombre, pero sí estaba ese tema de que yo lo había obligado. Entonces empezó a comentar en distintos lugares que yo lo estaba forzando, que yo lo estaba obligando, y con mucha ira, con mucho enojo. Y yo ahí después, cuando tuve una sesión con él, también yo ahí me equivoqué como terapeuta, porque como yo además a este paciente lo tenía becado en parte en algunas cosas, porque había una sesión que no me pagaba una cosa así, ya no me acuerdo bien, también a mí me causó cierta molestia y yo la expresé en una, y activó cosas en mí también ese paciente, y yo me enojé con el paciente en una sesión. Mm. De hecho, lo confronté luego. Eh, y ya luego ya tuve que hacer el tema de la, digamos, la derivación, ¿no? Me disculpé también, si es que había sentido algo que quizás lo había hecho sentir mal, y el paciente igual se disculpó de vuelta por algunos repertorios que quizás había tenido conmigo, pero es importante eso, ¿no? El tema de que eh, a veces pudiera aparecer esos repertorios en los pacientes y uno también pudiera o molestarse o sentir que también tu trabajo está siendo como que cuestionado, sobre todo si estás que recontra, que formaron TOC o que ya estaba todo listo, digamos. Pero bueno, son cosas que pueden pasar en esta profesión. Ah, sí, sí me parece que lo de ponerle tanto peso a la psicoeducación es algo que realmente ayudaría. Vos sabés que yo no. A ver, sí lo utilizo, pero no de una manera tan formal como lo usas vos. Yo más bien en la misma sesión le explico las variables, le digo esto lo vamos a modificar con este instrumento, el entrenamiento arranca de esta manera, pero no me había puesto a pensar que el hecho de que hubiera, por ejemplo, tanta insistencia en que lo leyera explícitamente, sí sirve para anticiparle de, oye, mira que la respuesta va a aumentar, o mira que el malestar va a aumentar, o mira que se te va a venir una crisis. Yo ese tipo de cosas las regulaba graduando la exposición, diciendo, bueno, si yo arrancaba con exposiciones al pensamiento, es mucho más probable que el paciente se familiarice con la mecánica de la exposición antes de llevarlo a una EP combinada, a cosas ya, a una exposición audiovisual, cosas que ya involucran mayor nivel de malestar, ¿no? Pero sí me parece maravilloso que al menos, eh, al menos queden pautas de cómo reducir al máximo la probabilidad, como la prevención de respuesta gradual, con mucho acuerdo con el paciente, no lo que hicieron con, con los crucifijos, el tema de mucha psicoeducación y el tema de no activarlo más al paciente cuando ya apareció esa respuesta. No sé, cuando te empezó a increpar ahí mismo en la sesión. Sí me parece que esas claves son como al menos de aplaque que pueden servir. Pero sí, sí. Ajá. ¿Tienes algún otros ejemplos de esos como el que me mencionaste?
¿Que te Es que acuerdes? lo que pasa es que hay casos que son de difícil manejo, ¿no? Hay casos obsesivos donde los pacientes como que adhieren muy bien a la pauta, entienden muy bien, como dices tú, yo trabajo de una manera como súper que protocolizada y ordenada, por lo mismo que lo que me enseñó eso fue el tema de ver casos complejos. Tú sabes que yo he visto, me llegaron, yo no me lo busqué, me han llegado una cantidad amplia de casos complejos o toco mucha contaminación a nivel de comorbilidad, entonces así quizá igual propia ansiedad mía, pero es como que cuido al paciente y también me cuido yo, también como profesional. Y además que yo también soy muy fiel a los modelos, a los diseños. A mí no me importa en ese sentido, a ver, no es que no me importe, pero si un diseño de exposición con prevención de respuesta va a quedar full bizarro, pero yo sé que a ese paciente le va a hacer bien, que le vamos a salvar la vida, que va a mejorar, aunque sea casi que no sé, que finalmente tengamos que leer la Biblia satánica, es que yo lo voy a hacer. Porque a mí también me tocó hacer eso. Pero para que yo tengamos la oportunidad de hacer eso, yo primero necesito la autorización del paciente, ¿no? Porque ahí está todo el tema ético y todo el tema legal. La ética, o al menos como yo lo veo en TOC, quizás me estoy yendo a un subtema, aquí después vuelvo a lo que me preguntaste, pero al menos como yo veo la ética para trabajar problemas obsesivos está dentro de los parámetros legales, pero también hasta donde el paciente te permite que tú puedas avanzar como especialista con él dentro del parámetro de las exposiciones. Porque si hay exposiciones que van a ser duras, si hay exposiciones que sí van a ser fuertes, y hay muchos terapeutas que le huyen a eso mismo por sus propios ascos, que esto sale en los manuales, ¿no? De Abramovich y otros también Sí, lo dicen, que por los el mismos mismo terapeutas miedo también a entrar en esos temas, sí. porque si es raro, si es bizarro, si hay exposiciones que son asquerosas, pero uno mismo después, y hay que ser súper honesto, te vas un poco desensibilizando con eso y después ya actúas nomás. Entonces, en ese sentido, va a ser muy importante no solo la psicoeducación, sino que tener un sólido vínculo terapéutico, porque en ese momento tú no puedes descompensarte o estar colocándote ansioso o ser como excesivamente paternalístico con un paciente, porque cualquier detalle, por muy sutil, se puede volver ahí una compulsión. Y volviendo al punto de casos donde haya visto este repertorio de ira, recuerdo también otro caso que también había problemas obsesivos, pero no era el principal motivo de consulta. El paciente también había mucha depresión, mucha ansiedad social, trauma, etcétera, y entró en una crisis de paranoia conmigo en sesión, ¿no? Y ese caso sí que fue algo de un manejo de ira de parte del paciente muy complejo, porque la mirada que tenía, la postura que tenía hacia mí corporal y los ojos, lo que sea, era algo tan fuerte, fue algo tan fuerte de ver que a mí me llegaron a doler incluso hasta las costillas en ese sentido, porque el paciente empezó a pensar que a lo mejor yo le quería hacer daño, que yo quería hacer algo, que yo me podía estar alineando con otra persona para así cagarlo, no joderlo, y empezó a decir un par de cosas que yo sabía que después esa crisis se le iba a pasar, pero ingresó en esa crisis porque había estado muy estresado, había tenido algunos problemas a nivel familiar y mucha dificultad, pero empezó a entrar en la crisis conmigo, ahí mismo en sesión, donde también habían obsesiones y etcétera. Entonces ahí también vi a una persona ingresar en una de esas crisis, ¿no? Que tipificamos como paranoia, como que yo mismo le pudiera llegar a hacer algún tipo de daño. Entonces al final, una forma, una estrategia que usé ahí en ese momento que se me ocurrió, en el momento, fue recordarle a su familia. O a sus hijos, porque no servía, oye, tranquilo, yo no te quiero dañar, lo que sea, no, pero tuve que cinturarme muy bien para activar algo importante para él, ¿no? Algo importante que no recordara ni tanto la terapia, sino que su propia sobrevivencia como ser humano, como que intentar como que sacarlo del estado. Y lo logré en la misma sesión. Recuerdo que la sesión fue más larga, duró como 1 hora y 35, porque el paciente estaba en crisis, entonces además era el último, era bien de noche, era muy tarde, estábamos en verano acá en Chile, me acuerdo. Y después el paciente se terminó riendo, me dijo, mira las tonterías, oye, te pido perdón, y se disculpó ahí mismo en sesión, o sea, ingresó en la crisis y salió ahí mismo de la crisis, ahí mismo en sesión.
Eh, pero después le decía, oye, no sé qué, yo voy a tener que después ventilarme un poco y de hecho salí tan cargado yo a nivel emocional que me tuve que ir a tirar un piquero a la piscina como para desintoxicarme un poco de la ira que había recibido esa persona, porque te dejan cargados, te dejan así. Pero él también después conmigo se disculpó y me dijo, no, es que tú sabes que me pasa esto y etcétera. Ese caso, también recuerdo el de otra mujer que tenía lo que tipificamos como esquizotoc. Y a veces cuando yo uso bastante el humor en terapia, yo igual, bueno, tú ya me conoces que tengo un sentido del humor Para la audiencia particular. que nos está mirando, ¿qué sería el esquizotoc? Porque vos, Ah, Martín, también él es estás muy acostumbrado a ver casos recontra tienes razón. turbios. Tienes razón. El esquizotoc sería estos casos obsesivos, donde es un TOC casi que psicótico, pero no psicótico, y que los pacientes pudieran hacer un brote de psicosis luego de la obsesión y se pasarían al brote psicótico, ¿no? En base a la angustia y hay ciertas características no sé, que pudieran llegar a tener incluso hasta componentes medio ilusorios o alucinatorios, ¿no? Entonces son casos obsesivos más graves de lo común, son pacientes que tienen bajo nivel de insight, ¿no? Este grado de conciencia de que yo tengo de que si son pensamientos, ideas, imágenes, que recordemos que según lo que dice el DSM-5 son tres niveles, con insight bueno, aceptable, medio o con ausencia. Ya, este paciente es más grave porque tiene ausencia de insight, está convencido de la temática obsesiva, ingrese constantemente en crisis y pudieran hacer brotes, y hay esta característica media esquizo, donde, no sé, en una sesión le pueden venir la sensación o imágenes como de que tú tienes penes volando en la cabeza. Esta paciente, por ejemplo, sentía que mágicamente su hijo pudiera trasladarse de su casa a la mía y estar acá, y que yo pudiera abusar de él, ¿no? Y al mismo tiempo que yo le diera la certeza. O sea, ahí también está la compulsión desde el TOC clásico, pero también cómo carajo iba a estar aquí el hijo de ella. Había una aversión también en general a los terapeutas hombres, Claro, porque todos los hombres eran abusadores. en ese momento la convicción de la obsesión incrementa más la ira, imagino. Totalmente, y también venía con una cara de mucha desconfianza y a veces yo intentaba hacer la psicoeducación de las cosas y ella pendiente así mirándome y con cara como de desconfianza, los labios para ver si yo verbalizaba algo en contra de su hijo o algo en contra de ella o algo sexualizado. ¿Cómo fue que dijiste, Marta? Es que me dio la sensación de que tú dijiste algo. ¿No? Algo como qué, le decía yo, no, cosas malas. Entonces ahí tuvimos que también empezar a concretizar de qué son esas cosas malas y decían, no, que algo como de pene o lo que sea. Entonces, con esa paciente, el mismo hecho de usar el humor en terapia sirvió mucho porque poco a poco, al principio le era molesto, también me acusaba, recuerdo, con la médico tratante de aquel entonces, como de que yo era poco serio, pero poco a poco, la misma psicoeducación, el mismo hecho de hacer sentido del humor, de hacerle canciones a la obsesión, de repetir, le hicimos hasta, me acuerdo en una sesión con un rap, digamos, a la obsesión sexual, etcétera, fue desconfirmando los temores junto con hacer la EPR a la temática obsesiva sexual, de exposición, imaginación, al pensamiento escrito en vivo en varios formatos, y tuvimos que reventar todo el problema obsesivo. Fue un caso de éxito. Después ya la paciente se esquizotoc desapareció, lo reventamos, mejoró el grado de insight y bueno, y al final ya la pude dar de alta. Sí hubieron ciertos residuos que quedaron del TOC, pero era nada para lo grave de ese TOC, que casi que fue un caso de internación. Casi que fue un caso de internación por los niveles de angustia y que el TOC lloraba, gritaba de angustia, estaba muy mal. Pero recuerdo que en algunas situaciones cuando llegaba más tocosa, ¿no? Digamos, con más obsesiones, y cuando bordeaba más lo esquizo, sobre todo de el hijo, y el TOC se metía ahí conmigo, con figuras masculinas, estaba así con la cara más enojada, o venía más seria, o había más momentos de angustia, o derechamente me confrontaba en la sesión, ¿no? Como habían ciertas confrontaciones que no llegaron a un nivel tan alto, pero así habían ciertos repertorios de ira asociados al mismo miedo. Martín, ese tipo de perfiles de los que estamos hablando, que tienen niveles de gravedad bastante elevados, si no reciben tratamiento, crees que pueden tener comportamientos agresivos debido a las obsesiones?
sin presencia de tratamiento. Ajá. Suponte que no llegan a Sí, conseguir un tratamiento. ¿Hasta pudiera dónde pasar, puede escalar esto? pudiera pasar. No, no, pudiera escalar más, pudiera escalar grave. De hecho, yo creo que por fortuna, como yo terapeuta hombre, ¿cierto? Por fortuna que yo la vi en línea, porque creo que si hubiera visto presencial, yo creo que ya sea con alguna exposición o con algunos de mis propios repertorios como terapeuta, yo creo que quizás me hubiese llevado, no sé si un golpe, no creo, pero sí hubiera habido como quizás un acercamiento o algo, o ver, o querer confirmar físicamente, porque la obsesión ahí también era muy física. Acuérdate que pensaba que mi consultorio pudiera estar, cierto, el hijo, o que yo Mm. pudiera ser, y eso se generalizaba con figuras masculinas. Entonces yo creo que sin tratamiento, con ausencia de tratamiento, esa ira sí hubiera escalado más alto, totalmente, totalmente que sí, sí hubiera escalado, al punto de que por miedo, por susto, hubiera hecho algo a alguna persona o a mí, no por maldad, no partimos de la base de eso, no, pero sí para proteger su vida o la de su hijo, pensando que alguien le hizo algo al hijo, yo creo Justo eso te que iba a quizás decir, posiblemente que sí. una de las funciones precisamente del enfado es la supervivencia. Entonces, en este fenómeno obsesivo de imaginar o atribuir algún tipo de intención, amenaza o persecución, imagino que en ese momento es donde más aparece esa expresión. Sí, 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 totalmente. Yo mismo le serví a ella también como exposición, y de hecho en algunas sesiones pues cuando ya avanzamos en el tratamiento, que el tratamiento duró, me parece ser que como un año y medio, poco tiempo para lo grave que fue, poco tiempo, un año, 2 meses, un año y medio, no me acuerdo muy bien. Y después poco a poco, cuando avanzaban los meses, como en el octavo mes o por ahí, ya me decía frases más cálidas, ya se reía conmigo, ya en una me dijo que me había tomado mucho cariño o me agradecía. ¿No? Entonces, poco a poco esa ira fue bajando hacia la figura masculina, hacia el mismo tema de las obsesiones, hacia tolerar la incertidumbre, el malestar, porque igual le costaba, al principio le costó entender el tratamiento, igual encontraba que el tratamiento era asqueroso, lo típico de los pacientes con TOC, pero fue bonito verla, cómo iba mejorando y ver también cómo ese repertorio de ira también iba bajando, era como que yo ya no tengo para qué protegerme aquí excesivamente y no corro peligro, pero sí sus pensamientos se lo decían al exceso de que sí corría peligro, riesgo, y donde estaba más anclado el toque, que era a su hijo, ¿no? Entonces, en ese sentido, sucedía eso. Pasaba a veces cuando quería compulsionar conmigo en sesión, y en algunas sesiones, me acuerdo, pues me decía, y te quiero hacer una última pregunta, a ver si mi hijo está ahí. Ya, nos vemos, chao, hasta luego. Entonces, a la siguiente sesión me decía, estoy enojado contigo porque la sesión anterior no me dijiste si mi hijo estaba o no estaba. A pesar de que sabía que no. Y luego ya iba, y ya no estaba el esquizotoc o ya tenía mejor grado de insight, pero después le costaba quedarse con la sensación de insatisfacción. Esta sensación obsesiva de tengo que saber, entonces después se enojaba porque, me dejaste con la sensación. Entonces el enojo a veces le aparecía, que a otros pacientes con, ahora salgo un poco de este perfil, a otros pacientes con TOC igual le aparecen. Tú a mí no me dijiste, yo aquí te vengo a pagar para que tú me calmes, amigo. Ah, aparece el enojo porque no le refuerzas la compulsión. A veces en otros perfiles también aparece así, de que yo aquí vengo a calmarme, por algo yo vengo al psicólogo, por algo yo voy al psiquiatra. Actualmente, yo creo que porque uno ya lleva cierto tiempo y porque igual te vas haciendo una buena o mala fama, no sé, como de no ir respondiendo a ciertas compulsiones y cosas porque la voz se va corriendo, ¿no? Hay De hasta cómo uno trabaja sticker como de no terapeuta. responder compulsiones. Algunos se enojan, ¿ah? Algunos pacientes lo toman con risa, pero otros se enojan, ay, este me está molestando. Pero sabes que actualmente, y yo estoy muy tranquilo porque mi WhatsApp ya no tiene tantas compulsiones, porque me acuerdo que años atrás, varios, hace un tiempo atrás, compulsionaban conmigo harto, y ahora no. Ahora últimamente casi que no tengo compulsiones en los WhatsApp. Y yo ahí tengo que ser súper agradecido. Tengo más reportes, porque antes igual alegaba que tenía pocos reportes de exposiciones. Hay algunos que no me reportan casi nunca, pero bueno, o muy poco. Pero últimamente he tenido pocas compulsiones conmigo, en sesión. Los pacientes como que ya han ido entendiendo el tema de la misma psicoeducación. El hecho de que existan, perdón, distintos canales de divulgación del tema del TOC, la gente ya sabe. Creo que este es un momento, Fran,
Entonces, en ese sentido, me salgo que saqué un poquito más del tema de la ira y hablo más del tema de TOC. La gente ya está llegando a terapia con psicoeducación ya lista, o sea, ya saben a lo que viene. Entonces, eso igual es bueno. Es bueno en ese sentido. Justo, sí, 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 ese es uno de los grandes logros de los canales públicos, que la gente, que se empieza a correr la voz también sobre eso. Mm, Vos sabías que justo cuando estabas hablando, me acordé del trastorno de Tourette, donde precisamente tiene este tipo de conducta problema de no poder inhibir, por ejemplo, estos insultos, ¿no? Como forma de conducta problema. mm. Ya hace un tiempo que no me acuerdo muy bien de cómo funcionaba el Tourette, pero dentro del terreno del TOC, hay formas de compulsionar que involucren la agresividad o la expresión de la agresividad que tú hayas visto, o la manifestación de la ira como forma de compulsión. ¿Compulsiones de ira? Eh, Te lo pregunto porque dentro del marco general, la ira yo la he estudiado Mm. como un fenómeno respondiente y como un fenómeno de autorregulación de otros procesos, pero Sí. no sé si en el campo del TOC podría, por ejemplo, la manifestación de la agresividad tener una función como ser una compulsión. Es que en general, yo te diría, y acá quizás voy a acertar y en otros lugares quizás puede tener un sesgo, yo te diría, para mí, la ira yo sí la vería en muchos casos más allá del TOC como una compulsión, porque expulsas malestar, te quitas malestar, ¿no? Recordemos que la compulsión tiene ese mecanismo de reducir malestar, que qué tranquilo que me siento, qué bien que me siento. O sea, la ira en general, para mí, sí tendría ese funcionamiento. Y en el TOC, yo también he visto gente que compulsiona a través de repertorios de ira. Sí, hay pacientes, a mí me ha pasado con algunos casos de algunos subtipos, por ejemplo, de gente que sí compulsiona con ira. Recuerdo algunos perfiles religiosos escrupulosos, ¿no? Que empezaban a rezar y rezaban después con más fuerza o con más ira, y en la medida que más fuerte yo rezo, que más aclamo a Dios, más me baja el malestar y más me enojo, ¿no? Entonces, Mm. hay perfiles donde sí pudieran aparecer en el mismo TOC compulsiones de ira. O el mismo reclamo, la queja, el quejarse ¿por qué tengo estos problemas obsesivos? Mi terapeuta es una mierda. O de quejarse de los terapeutas, quejarse del médico. La queja también es una compulsión, ¿no? Entonces, y muchas veces con conductas y repertorios de ira. Entonces, sí, sí pudieran haber perfiles donde las compulsiones sean a través de la misma ira. Y en general, fuera del espectro obsesivo, yo sí consideraría la ira como una especie de compulsión porque te liberas, po. Te quita el malestar, hasta te apaga todo, po, porque ya listo, ya, ¡pum! Resolvimos, ¿no? Entonces, Claro, vos te sí, sí, referís sí tendría al esa función. alivio, el alivio temporal que experimentan luego de haber atacado a alguien, por ejemplo. Exactamente, exactamente. En general, la ira para mí sí sería una compulsión o una conducta de evitación. En general, sí. O sea, andar como que estuvieras en Esparta, digamos. Sí, totalmente. Ujú. Ok, ok, qué interesante. Buenísimo. Buenísimo porque eso también es agregar mucha luz sobre el tratamiento. De hecho, antiguamente es muy, muy interesante como hay tantos artículos que hablan sobre el mito de la catarsis de ira. Qué genial. Que antiguamente se pensaba que mientras tú más la expresaras era como que la descargabas, ¿no? Como si se fuera, cuando en realidad no, es un proceso de reforzamiento negativo. Cada vez vas a tener más problemas con la ira, si es eso. Eh, Sí, es verdad. Claro, claro, por eso es que se utiliza la terapia de exposición para que tú experimentes los mayores niveles, hagas la prevención de respuesta y ahí se empiece a regular, pero no su expresión precisamente. Al revés, mientras más se ejecute el repertorio de la agresividad o la hostilidad, más se Mm. pierde el control de la ira, o sea, más te dirige a ti la ira, básicamente. Es verdad, porque más en ese sentido, como somos animales, sale esa parte más animal, ¿no? Que todos tenemos.
Yo sí en ese sentido, y quizá acá vuelvo al tema de ira en general. Yo sí creo, quizás ahí me voy a equivocar, que tener un repertorio de manifestación de la ira o como de trabajar la ira, un manejo de la ira sí sirve, pero en ciertos lugares y apartados específicos. Por ejemplo, si lo uso para entrenar, por ejemplo. Tú que entrenas, por ejemplo, Jiu-Jitsu, y yo que, por ejemplo, boxeo, pero eso lo hago en un lugar determinado, en un momento determinado y para entrenar mi cuerpo, para mejorar una técnica, para físicamente estar mejor y para después, cuando yo llego a trabajar, no boxearme un paciente, por ejemplo, ¿no? Mm. Porque la idea no es esa, porque que yo pueda tener cierto manejo, porque si un paciente ingresa en un estado de enojo, tenemos que intentar, y eso nos cuesta a todos los terapeutas, de no engancharnos con lo que ahí está pasando. Si una persona está frente a mí, un caso, volvemos, un caso TOC, está, por ejemplo, en una crisis obsesiva fuerte, yo no puedo cargarme en contra del paciente, porque si me cargo en contra del paciente lo estoy dañando más que ayudándole. Que es verdad que a veces llega el momento de castigar ciertas conductas, ¿no? O que como que corregir un paciente en algunos momentos sí te Sí, toca, o el pero paciente que a veces derechamente te estresan, pero hay que ver bien cómo se usan esas habilidades y esa autoridad que te da ser el terapeuta sin que uno abuse de esa autoridad también. absolutamente, sí. Sí, en el capítulo uno, una de las cosas más importantes es precisamente restringir el repertorio única y exclusivamente cuando estás por recibir algún tipo de daño, si no, de lo contrario, no. De lo contrario, se requieren otras habilidades, Mm. o estar en un... Una de las ventajas de trabajar así es estar en una extrema calma hasta que el paciente se calme un poco, hasta que el Sí. paciente baje un poco los niveles. Eso cuesta, esa habilidad cuesta desentrenarla. A veces yo igual he cometido el error y me he disculpado con esos pacientes también, a veces que me he enganchado con algunos. Con otros no, con otros estaba yo en calma hasta que el paciente se calma, pero lo ideal sería eso, que no nos engancháramos, que sepamos que en ese momento el TOC como que se lo está comiendo al paciente, por eso es que se está enojando con uno. Un día un paciente que me hizo Eso mucho bien está y que buenísimo. tuvimos una sesión, No, que eso está ¿sí? buenísimo Sí, sí, dale. porque creo que para muchos terapeutas no es de sentido común eso, de que esa manifestación de la ira es porque precisamente está pasando por una crisis, no porque el paciente esté cabreado Exacto, necesariamente con nosotros. Está bueno ese punto. exacto. Entonces en ese momento, yo solo lo aprendí en el primer diplomado que se toque también eso, que en ese momento tú mira al paciente y tienes que ver que ahí uno a veces se olvida de decir, ah, ya, en este momento este está tocoso, como dirían algunos, es el TOC hablando por él, no es él. O yo que venía del mundo religioso, está poseído, digamos, no por un demonio, sino que el TOC se lo está comiendo. Entonces ahí tú eres más compasivo con el paciente y te enganchas menos. O toleras más ciertos repertorios que hubieran. Ahora, tampoco es que tú vas a dejar que el paciente te falte el respeto o que no, porque hay ciertas políticas que cumplir, ¿no? Para que se pueda trabajar bien y uno tampoco no termine odiando su trabajo. Eso es una de las cosas que tú una vez en una clase dijiste, ¿no? Cuando Sí, no hay creo que esa capacidad acá en esto que estás de diciendo derivar es una de las casos. cosas más difíciles de regular porque si uno, por ejemplo, lo primero que aprende es terapia de exposición o aprende a ser muy riguroso con un procedimiento, una de las primeras cosas que molestan mucho es cuando los pacientes rompen el procedimiento adrede. Esa es una de las Mm, cosas que más me costó que me entrara en la cabeza a mí. De hecho, pero después, por ejemplo, lo empecé a entender en base a niveles de sufrimiento. O sea que mientras más elevado es el sufrimiento, más los pacientes tardan a veces en adherirse a procedimientos como los que usamos nosotros, o tardan en encuadrarse en la mecánica que los metemos. Eso ha hecho que por de manera obligada me haya tenido que volver mucho más observador de ese tipo de cosas. A ver, antes sí, tenía ciertos reactivos al estilo de a la segunda semana que no cumpla exposición es un tratamiento que hay que suspender porque estaba como demasiado aferrado a la idea de efectividad y a veces se me perdía la noción de esto que estás diciendo.
que a veces es tan potente, tan grave el problema, que gracias a que si el paciente puede colaborar a los 3 meses, bueno, empezó a funcionar. Pero no es algo fácil, ni siquiera para quienes están metidos en terapias basadas No, en la evidencia, porque eso no te lo dice nadie, nadie te explica totalmente. este tipo de cosas, y me parece que está bueno. No, son habilidades que vamos entrenando en la medida de ver uno y otro caso, o en este asunto obsesivo, en la medida que también nos vamos supervisando, enganchando menos, siendo compasivos con nosotros. Aquí me sale mi lado ACT, aunque yo no realizo eso. No, pero más allá de broma. Siendo compasivos con nosotros mismos, con los otros, y viendo que hay casos, por ejemplo, que yo mismo le digo, mira, tómate un tiempo. O hay casos que yo le tengo una paciencia enorme porque hacen el EPR, pero no son fieles al diseño. Y yo mismo le digo, sabes que ya es tiempo de quizás que te tomes un tiempo del tratamiento, al menos yo lo trabajo así, que se tomen un tiempo de la terapia, que lo suspendo y lo mando con otro, pero les deseo lo mejor siempre. Sí han habido algunos pacientes donde la relación terapéutica no ha terminado bien, porque yo creo que a todos nos ha pasado eso, y en esos casos yo ahí decido bloquear el número del paciente, porque creo que así es el menos daño posible que yo al menos le hago. Cuando el paciente se enojó mucho y yo te voy a hacer esto, porque a veces puede pasar, después no pasa, en la mayoría de los casos son más bien amenazas. Esos números yo sí los bloqueo, pero el paciente le deseo lo mejor o no le digo nada. O no lo bloqueo, no le digo nada, pero doy el contacto de otro colega y no digo nada más. Tranquilo, le digo, le paso el Hay, número. Aunque el claro, paciente pero te esté ahí bardeando y bombardeando, ahí no va a hacer lo mismo de vuelta. Claro, pero ahí ya ahí es donde uno también tiene que saber separar que, bueno, esa manifestación del enfado contra el terapeuta se podría explicar porque estuvo compulsionando, estuvo muy abrumado, etcétera, versus cuando ya hay una intención del paciente de inducir algún tipo de daño, que a veces también ocurre, Sí, o total. con Sí, puede malicia pasar. directa, como por Sí, ejemplo en el tratamiento de los celos patológicos. Me ha tocado, por ejemplo, pacientes que al explicarle, así como estamos hablando, cuál es la regla que hay que modificar, las habilidades que hay que entrenar y etcétera, y que me empezara a insultar por considerar de que eso era una estupidez, insultos fuertes, ¿no? sí, Y sí, dices, oye, güey, o sea, como ya eso más que una conducta problema, ya hay malicia en ese comportamiento. Entonces, como que también, exactamente. esa es otra cosa que hay que aprender a discriminar muy bien. O sea, no es lo mismo una cosa que la otra. Y no es tampoco a veces tan del sentido común esa discriminación. No, totalmente. Y uno tiene que saber, Franco, igual ahí, Fran, hasta dónde uno llega como terapeuta. Qué relevante que es también ahí, por ejemplo. Yo imagino que vos con la gente que supervisás le haces esas aclaraciones de es probable que este paciente te insulte muchísimo, es probable que este Sí, paciente, por ejemplo, yo algunos casos que puedo reconocer, que me acuerdo de algunos TOC de contaminación, eh, que la familia también estaba como muy hipervigilante de los rituales, precisamente para que no apareciera el estallido de ira. Algo así como, por ejemplo, se conectaban y en el momento de hacer la EPR, como que lo trataban de tal manera de que si avanzamos un poco más o si íbamos un poco rápido, ya automáticamente empieza a golpear la puerta. Yo creo que ahí el tema de la acomodación familiar también hay que avisarlo eso, o también hay que de alguna manera que se naturalice hablar sobre ese tipo de reacciones, porque creo que eso puede también desincentivar a muchos terapeutas a querer involucrarse con estos tratamientos, a que se asusten cuando vean algo así, o cuando el sí. terapeuta los No, empiece a es que es insultar. fuerte, es fuerte, es fuerte. O también me acuerdo otro caso obsesivo, que esto lo trabajé con un médico general que trabaja TOC. Fue un caso también de otra paciente con TOC que le aparecía un perfil de ira cuando ella no, yo no la dejaba que ella me complaciera a mí. Y después en una sesión me dijo, yo me enamoré de ti y necesito que tú a mí me ames de vuelta, ¿no? O sea, imagínate, y se enojaba cuando ella a mí quería complacerme, porque ¿usted qué necesita? Me decía que no sé qué, como buscando como que complacerme, porque ya después el tema ya se sabía el toque como de querer como que complacerme en cosas mías y lo que sea. Eso creo que tiene un Esa nombre, era no la recuerdo muy bien. compulsión, así compulsionaba.
No, o sea, no solo que compulsionaba, sino que después buscaba en mí, además de que alcanzamos a trabajar un poco, me acuerdo, de problemas obsesivos, pero ya después que estaba viendo en mí casi que una pareja, como que quería que tenerme en pareja conmigo, después de una sesión me lo dijo a mí, este tema, y me lo dijo y se puso a llorar y después se enojaba y cosas, entonces hay otro perfil con problemas obsesivos y de regulación emocional, obviamente de que se había enamorado de mí. Ahí yo estaba en un estado, te prometo, que me costó bastante, automáticamente me comuniqué de manera inmediata con el médico, y más encima ese caso fue más complejo porque ella vivía con una persona. No sé si era su pareja o su ex pareja, no sé, yo no sé cómo, qué sería la vida sin el picante. Bueno eh, tuve que automáticamente comunicarme con el médico, hablar con él porque vivía con una pareja, tenía una pareja o una expareja, no sé, pero vivían en un mismo lugar. Y el tipo a mí me empezó a seguir por redes sociales y a ver el asunto. Y yo me di cuenta porque encima me había dado el nombre, me dijo quién era. Entonces dije, mira, ¿en qué problema esta mujer me está empezando a meter? Tuve que suspender ese tratamiento y me acuerdo que también hubieron también mamás de pacientes que querían que yo fuera el papá del niño. Y me acuerdo que una época que tuve que hacer un video, pues lo borré de mis redes, donde tuve que frenar un poco ese repertorio de conductas, porque fue una época que fue mucho. Esto fue el año pasado. Mm, Me decían me molestaban, así, algunos se reían, pero es que era abrumante. Y además que estás en una época donde no sabes muy bien cómo cinturarte, porque si no te tratan de qué, que de machista, que de hombre no sé qué cosa, que no sé qué, no sé cuánto. Y tú no sabes bien cómo empezar a cinturarte, ¿no? Entonces empieza un ataque, que a propósito de la ira bastante fuerte hacia el terapeuta, de perfiles que además de problemas obsesivos, hay problemas de desregulación emocional y que pudieran aparecer esas conductas en sesión. Yo he escuchado de algunos terapeutas, principalmente los que realizan FAP, psicoterapia analítico funcional, u otra gente que dice que esto se use para trabajar en terapia, lo que sea. Es que hay casos donde el traspaso de límites es tan alto que no te queda otra que suspender el tratamiento. justo eso te iba a Porque decir, ya derivar es. pacientes todo el tiempo. No, no, pero es que todos esos tratamientos tuve que suspender. Y ese tipo, a propósito de que te decía estos casos de pacientes que he tenido que bloquear así como de todos lados, porque ya hay gente que no solo llega a terapia, sino que como te ven visible, redes sociales, que tú te vas codeando con cierta gente, ya es como cuando, no, no sé, pues ven a alguien en la televisión y empiezan las rumiaciones hedónicas y se imaginan contigo tomas en la mano en la playa. Wow. Entonces eso igual es algo fuerte que me tocó vivir. Este año no ha pasado, este año me han pasado otros quilombos, como diría usted en Argentina. El año pasado fue más de eso. Pero siempre hay algo, siempre hay algo. Ya ni nervios quedan. No, ya ni nervios quedan. Ok. Qué bravo. Ok, ok. Qué maravilla. Qué maravilla también sobre todas las estrategias para que también los terapeutas que vean este video lo puedan empezar a aplicar. Eh, yo no he visto casos tan brutales como los tuyos o esos pacientes que se quieren amputar los miembros o las piernas. También es igual. Bueno, pero ahí no teníamos problemas de ira, pero también esta chica que quería cortarse la pierna. He visto dos casos de eso. Un chico y una chica que querían amputarse Claro, pero la cheno medio emocionalmente es bien andí. desafiante para el terapeuta, o sea, no, los libros Totalmente. no te preparan para ver ese tipo de cosas, como a no ser que estés en una guardia o son como lugares a los cuales a veces la formación no llega. A mí me impresionan esos casos, no he visto algo tan turbio como eso. Yo creo, Franco, que yo en mis vidas pasadas, si es que existe eso, yo era soldado templario, no sé, quería yo del mundo religioso o morir crucificado al revés, no sé, hombre, porque ya han sido tantas cosas, tantos casos que me han tocado ver y casos graves y situaciones que de verdad que uno puede, claro, se ríe y cosas, pero, o sea, es verdad, son cosas bien fuertes que nos toca ver a veces. Está bien, está bien. Eh, Creo que en otra de las sesiones, estuvo Lara con nosotros hablando sobre terapia de la ira para la regular, en realidad es terapia de pareja en lo que es el manejo de conflictos y demás. Y curiosamente hay algunos recursos que ellos utilizan
para que en los momentos de solución de problemas los pacientes recurran a algunas estrategias relacionadas con el humor y eso aplaque un poco la experiencia del enfado, por ejemplo. Mm, Hay cosas muy creativas. No sé si el nombre correcto es contracondicionamiento, ya que es un proceso que está medio flojo de papeles, mm. ¿no? Técnicamente hablando, pero sí suma, ¿no? Son cosas que suman, que están buenas. Ha estado muy buena la entrevista. Me trataste como un paciente, me hiciste reír y todo. Así que bueno, ¿algo más que quieras agregar, Martín? ¿Qué sería la vida sin el picante, po? O sea, al final ya esa sería la conclusión a la que llegamos y... Es una profesión muy hermosa, ¿no? Es una profesión muy bella, se pueden hacer muchas cosas, igual con el otro día con un colega hablaba de eso, de todo lo que implica lo que podemos hacer a través de esta profesión, investigar, trabajo con pacientes, psicoeducar, eh, ser profesores, meterte en quilombos, a veces andar al límite con la vida. Yo creo que esta profesión, o al menos desde lo que a mí me tocó, es como emocionante. Yo a veces digo, esta semana fue una montaña rusa para mí. Ya ni nervios quedan, así como... Es que, claro, como que ya soy Batman, un antihéroe. Me siento como un antihéroe. Qué bravo, qué bravo. Así que bueno, lo bueno es que mucha gente te puede conocer y ya saber que pueden acudir a vos cuando se encuentren con esos casos tan raros. Así que bueno, nada. Bueno, Para vale, que mi vida sea más deliciosa. Con mayor sabor y delicia. qué maravilla. Bueno, Martín, hasta otra que nos veamos. Listo. Gracias por la invitación. Abrazos.